Buenos días a todos, ¿cómo están? Esto es Con Jesús en América y yo soy Andrea Soy Yara. y aquí estamos hablando y comentando y leyendo la Biblia y haciendo como una especie de Bible study para hablarles hoy sobre cómo Jesús vino él mismo a entregarnos su cuerpo en sacrificio por nuestros pecados. Queremos también comunicar esta verdad que creemos como católicos, que Jesús está presente en la Eucaristía, que no es solamente un símbolo, sino es la presencia verdadera y real de Jesús en toda su divinidad. Sí. Y también cuál es la implicancia que tiene esto en nuestras vidas y cómo esto nos lleva y nos va a llevar hacia Él. Y queremos comenzar leyendo la palabra Juan 6 y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 52. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propio cuerpo? Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi cuerpo es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Sí, es uno de mis pasajes favoritos porque está muy concreto el sentido que tenemos de la Eucaristía y porque para nosotros como católicos la misa es un rito tan importante, o sea, porque es el recuerdo de eso, pero también la vivencia otra vez del mismo sacrificio. Y es una maravilla que lo podemos tener en todas partes. Sí. Sí. Y el otro día escuchaba a unos protestantes hablar y hablaban pues no de cómo los católicos tenemos un altar. Y ellos no, en sus iglesias no tienen altar porque en la iglesia católica hay un sacrificio que está siendo ofrecido. Y fue como que, wow, that's true. Porque ni siquiera los judíos tienen un altar porque el templo fue destruido y etcétera, etcétera. Entonces ni siquiera ellos pueden ofrecer sacrificios en este momento de la historia, si no somos nosotros los católicos que ofrecemos un sacrificio al Dios verdadero, somos los católicos, pues, ¿no? Y queremos empezar hablando de esto, del sacrificio. Creo que en una cultura donde está tan... se enfatiza tanto el yo, el complacete a vos, el do you, hace lo que veas conveniente para tu vida, vos vivís tu verdad. El concepto de el sacrificio es un tanto complejo para entender a las personas y también es contracultura. Sí, como usted menciona, tenemos esta visión de que en la modernidad queremos ser cómodos, queremos estar cómodos, queremos vivir por nosotros, ser individuales, pero aquí y al menos en la iglesia se promueve esto del el querer a la comunidad, el darse por el otro, ¿cierto? Como Jesús mismo vino a darse por nosotros siendo sacrificio vivo. Y que eso, ¿qué significa? O sea, es dar su comodidad para complacer al otro, no todo el tiempo, pero de vez en cuando, o sea, hacer sacrificio para el otro en la cotidianidad, por ejemplo, darle el ciento a alguien o en un, no sé, en darle vía a otra persona, no sé, ayudarle. Y dicen que, o sea, eso también va muy ligado como a los trabajos de la misericordia, ¿verdad? The Acts of Mercy. Eso, sí, los actos. Los de la misericordia, sí. Sí, como que uno se da un poquito de su vida por el otro y sí, se me olvidó que iba a hablar. Sí, pero en esos actos de misericordia, pues no, una definición que me gusta mucho de la misericordia es el derramamiento del amor en la miseria del otro. Y esto el Señor lo hace todos los días con nosotros. Él ve nuestra miseria y ve cuán frágiles somos y Él derrama su amor. Y lo mismo nos llama a hacer, donde nosotros vemos que hay una necesidad y hay una miseria, el Señor nos llama a derramar nuestro amor. Entonces es por eso que también el Señor nos manda a sacrificarnos, pues, ¿no? Y ver la miseria y decir, ya me voy a sacrificar por amor.
Y creo que eso es el último mensaje, pues, ¿no? En el que se basa el evangelio que predicamos, que es Dios amó tanto al mundo que entregó a su único hijo para que todo el que crea en él se salve. Entonces lo hizo por amor a nosotros, por amor a su creación. Y lo mismo nos llama a hacer hoy, a que podamos hacer sacrificios en una sociedad que te dice, no te sacrifiques, hace todo para vos. El Señor nos llama en diferentes caminos de la vida, dependiendo de donde estés. Si estás casado, el Señor te manda a sacrificarte por tu esposa, por tu esposo. Si tenés hijos, te manda a sacrificarte por tus hijos. Si tenés una familia, tu mamá, tu papá, te mandas a sacrificarte por ellos, por tu comunidad, como decía Andrea. Entonces aquí estaría bueno que nos pongamos a pensar en qué manera el Señor en esta cuaresma nos llama a sacrificarnos y sacrificios que sean agradados a Él, porque también a veces nosotros creo que buscamos hacernos las de no sé, pues, de hacerlo para el mundo, de que el mundo vea cuán santo soy y que puedo sacrificar, cuando el Señor capaz te está pidiendo otra cosa. Capaz, no sé, decimos, ya, Señor, te voy a sacrificar no comer azúcar esta cuaresma, cuando el Señor te está llamando a sacrificar tal vez el no quejarte. Entonces aquí es muy importante buscar del Señor, buscar al Espíritu Santo y preguntarle qué es lo que quieras que sacrifique. Claro, y también obviamente eso es una cosa, un descubrimiento que uno hace en su vida, o sea, que puedo sacrificar en general, pero eso, la cuaresma es un momento especial para darse la oportunidad, porque Dios mismo está empezando a entregarse, o sea, Él fue al desierto y pasó hambre, o sea, Él mismo está empezando como esa última etapa de su misión. Entonces es un momento muy poderoso para que nosotros también podamos acceder a ese poder del sacrificarse por el otro, porque no estamos solos. Y también ese es otro que en esta cuaresma sentí mucho, es que lo que estoy dejando a un lado no lo estoy haciendo sola, porque si fuera por mí yo no lo haría, o sea, no lo he podido lograr, pero ahorita con el poder de Dios sí siento que está siendo posible y más fácil de lo normal. Entonces espero que ustedes también puedan acceder a eso. Sí. Sí, shout out to Andrea, pues no, porque dejó la mitad de las comidas que antes comía. Y eso es algo que me lo dijo mi líder una vez, de que, porque no me acuerdo cuando comencé a seguir a Cristo, ellos hacían ayunos y hacían ayunos fuertes, y yo no podía. Y le dije, pero no puedo. Y me dijo, cuando el Señor te llame a ayunar, Él va a hacer que pase. Entonces ahí también es simplemente una relación, pues no es una relación donde el Señor cuando te va a llamar a algo, sabe que te va a dar la fuerza. Y he de decir, más que lo de la comida, ahorita me parece más difícil dominar la mente. O sea, los sacrificios que son más de quiero acercarme a Dios y quiero dejar a un lado los pensamientos que no tienen nada que ver con Él o que no están para esta época. Eso es me ha parecido más difícil. Mucho más difícil. Sí. Entonces, pero para eso está Él, para recordarnos, ¿cierto? Sí. Bueno, o sea, otra cosa que yo quería pues comunicar con este pasaje bíblico era que la importancia de entender que Jesús dice varias veces en este pasaje que él se va a dar a sí mismo. O sea, Él lo dice como, creo que son 3 veces como... ¿dónde es que está? Okay. No, pero, o sea, antes de eso Él dice, yo soy el pan que da vida, yo soy el pan que da vida. Mi carne es mi carne es el pan y mi sangre es el vino. O sea, como que, ¿cierto? No estoy... Yo soy... El que come a mí... ¿Cuál está buscando? El que come de mi sangre y bebe mi cuerpo tendrá vida. Eso, el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Y lo dice varias veces, y lo dice, y eso significa también en la tradición, nosotros lo interpretamos como que él de verdad está diciendo que es su cuerpo como tal. Por eso nosotros los católicos creemos que es de verdad su cuerpo y su sangre que viene en cada rito de la iglesia, o sea, que viene en cada rito de la comunión a substanciarse en este
pan que era pan, pero ya no es pan. Sí. Y por eso nosotros no le llamamos como que es una galleta, sino que uno dice el Sagrado Sacrament, no sé cómo se diga, Blessed Sacrament, o el Host, o ¿cómo se dice en español? El Santísimo Sacramento del altar. Es el Santísimo Sacramento del altar. Sí. Sí. Y aquí creo que también hay que hacer una mirada retrospectiva introspectiva a la iglesia. El otro día sigo a varios influencers, por así decirlo, youtubers americanos, y uno de ellos más protestante. E hicieron como un Christian Adventures, como los Adventures cristianos. Entonces se sentaron y él trajo el topic de la Eucaristía y de los santos, pues, ¿no? Y para los evangélicos eso es un nervio que ahí les toca. Y decía, pues, ¿no? Y le comenzó a dar palo a la Eucaristía. Y, se volvió, pues, viral y escándalo. Y ahí lo que decía, y ya de ahí ahí vi la reacción de un católico, y decía, o sea, el 65% en América, el 65% de los católicos no cree que Jesús está en la Eucaristía. Entonces lo que decía este católico fue que por lo menos este cristiano se está tomando en serio el de lo que la iglesia enseña, que Jesús está ahí. Y está tratando obviamente, de refutarlo, pero por lo menos el concepto lo está tratando como si fuera verdad. Entonces decía, si bien eso no es algo que creemos, aquí también llamamos a nosotros como iglesia católica de decir, ya pues yo soy la iglesia, yo como iglesia de Cristo, ¿qué creo? O sea, y cuál es también la reverencia con la que voy a la Eucaristía. Porque si creo de que es Jesús, ¿cómo me voy a preparar? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Me estoy acercando a Él en un estado de gracia? Y aquí también creo que es importante ver lo que pasa a nuestro alrededor, pues, ¿no? De cómo las otras personas que profesan ser católicas, capaz yo he visto, pues, ¿no? Se acercan a la Eucaristía estando en un estado de no gracia, un estado de pecado. Entonces también ahí creo que como católicos tenemos que pedirle al Espíritu Santo esta luz, de esta revelación, de que nos muestre cómo es que nos estamos acercando hacia Jesús. Wow, sí. Me parece muy importante lo que usted acaba de decir. O sea, como católicos, si creemos, tenemos que respetarlo con relación a lo que creemos. Y pues claramente, como menciona usted, hay que acudir a la ingesta de Jesús de manera que uno tenga la mente y esté libre de pecado. O sea, y ahí hay varios tipos de pecado, y tenemos en la iglesia nuestra confesión, que es el momento donde podemos limpiar nuestros pecados. Pero bueno, eso ya es como otro tema, ¿cierto? Otro tema. Sí. Pero vayan a confesarse. Vayan a confesarse y... Regularmente el Señor y la iglesia nos llama a poder acercarnos al sacramento de la confesión. Y regularmente. Claro, y es muy interesante lo que usted decía, lo del cristiano influencer, porque yo oí un padre que decía es que tanto es tan importante el Sagrado Sacramento que cuando la gente que está en otros caminos quiere ofendernos, nos ofende por ahí. O sea, incluso ellos saben que es tan importante que, pum, de una, nos ofenden por ahí. Y la gente que sabemos que es como satánica y que hace eso, nos insultan y desde ese punto. Entonces, incluso hasta los que están más errados saben. Claro, y los otros mismos, los de la iglesia, 60% no. Entonces eso es como un poco... Sí. Y ahí los satánicos, por ejemplo, lo que hacen es se roban, o sea, hacen como que la reciben, pero se la sacan de su boca, y de ahí se la llevan para hacer sus cultos y sus rituales satánicos. Entonces, hasta ellos saben quién está ahí, pues, ¿no? Sí. Y el Padre Amor también decía de que es un exorcista, un famoso exorcista, y decía de cómo hasta los demonios reconocen esta presencia real del Señor en la Eucaristía.
Claro, y ya, esto es una historia que no, o sea, yo tengo una amiga que no es católica, no es cristiana, no es de ninguna religión, ella fue criada en el Medio Oriente, pero no es afiliada a ninguna iglesia, y yo puse el Sagrado Sacramento como imagen de perfil, y por un tiempo yo quité mi nombre porque pues le puse una crucecita, así como un emoji de cruz, y yo la estaba llamando, ella se paniqueó, como que le dio de todo y ella dijo, no, ya Jesús me está llamando, Jesús me está llamando, es el día de mi muerte. Pero yo, o sea, inocentemente yo la seguía llamando y luego cuando ella ya se dio cuenta que era mi número y me respondió, es que Andrea, yo estaba muerta del susto, por favor, cambie esa imagen. Y yo, pero ¿cuál es el susto? No, que yo pensé que Jesús me estaba llamando y yo, pues, de pronto sí la está llamando. ¿Sí? O sea, hasta la gente que no tiene nada que ver sabe que eso es Jesús, o sea, me vuela la cabeza a mí y me dio mucha risa, obviamente. Obviamente no cambié la imagen, me puse el nombre, pero me pareció muy extraordinario. Nunca me lo hubiera podido imaginar que le hubiera dado tanto terror. Pero bueno, a veces es importante el terror, no sé por qué, pero a veces es importante. Sí. Sí. Así. Y bueno, el segundo punto que queremos tocar es cuál es la implicancia que tiene para nuestra vida como católicos, como inmigrantes, que Jesús está en la Eucaristía. Y aquí me gustaría repetirnos el verso donde dice: el Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera el que se alimenta de mí vivirá por mí. Entonces, también el Señor dice que fuera de mí nada pueden hacer. Entonces, ¿cómo vivir una vida católica? ¿Cómo vivir bajo estos principios y estos mandamientos que Jesús nos da? La única manera es a través de la Eucaristía, para hacerlo con el corazón, con un corazón gozoso, para que se sienta como me estoy acercando al Señor y no se sienta como algo pesado. Necesitamos gracia. Necesitamos mucha gracia y el Señor ha elegido darnos su cuerpo, darnos a través de su cuerpo, esta gracia necesaria para vivir como verdaderos seguidores de Cristo. Y ahí voy a acotar lo que el Bishop Robert Barron said, como él hizo todo un libro sobre que eso es el cuerpo de Cristo y él nos hace recordar que o sea, que lo que nosotros creemos como normal de que somos lo que comemos, pues eso aplica aquí directo. O sea, si comemos de la carne de Cristo, seremos Cristo o intentaremos seguir sus pasos, o al menos intentaremos emularlo, así nunca seamos 100%, ojalá, ¿cierto? Pero mientras más comamos de él, con el conocimiento de que lo estamos haciendo de verdad, él nos va a ir guiando, porque no hay como no ser él, o sea, entonces, sí, somos lo que comemos. Sí. Y aquí, o sea, nosotros les podemos decir toda la teoría, todo lo que dice la Biblia, pero el Señor es un Señor que busca ser vivido, que busca ser experimentado. Entonces, si no has ido hace harto a la misa, si no has comulgado hace harto, te invitamos a que vayas y le digas: Señor, mostrame quién sos, mostrame cómo estás aquí. Y si sos alguien que va a la misa capaz todos los domingos, te hago este llamado de tratar de ir a una misa diaria por una semana y fíjate cómo el Señor cambia tu vida. Y cómo, capaz no va a ser tu vida como que, no sé, podemos tener autos y todas las cosas que siempre soñaste, pero cómo cambia tu vida desde adentro, de cómo tenés más paciencia, de cómo tenés más amor, cómo capaz vas desarrollando este sentido de Jesús, estás aquí, este sentido de su presencia. Y fíjate cómo el Señor solamente necesita un poquito de fe para hacer cosas grandes en tu vida. Sí, y como experiencia pues propia, cuando he intentado ir a misa todos los días, de verdad que mi vida se organiza. O sea, se organiza de una manera que es increíble. Sí, para los que no saben, yo tiendo a llegar tarde a lugares y cuando voy a misa todos los días, llego a todas partes puntual. O sea, así de loco es en mi vida. O sea,
y ya pues cada persona que va al Sagrado Sacramento con las miras de qué importante es. Yo sé que tienen sus vidas renovadas, entonces si ustedes tienen a alguien que lo hace, pregúntele cómo le ha cambiado la vida. Ellos han de tener mil y una historias. O sea, yo tengo una ya de ayer, por ejemplo. Yo ayer tenía dolor de estómago y yo estaba pensando, ¿fue esto? ¿Fue aquello? Bueno, no importa, estaba en la misa y yo no me voy a quedar hasta el final porque, bueno, era la segunda misa, entonces no tenía que quedarme hasta el final. Pero entonces yo me quedé y yo dije, voy a recibir la hostia y me voy a curar. Y me curé. O sea, pero así. Y yo sé que para la gente es como, ay, no, pero es porque esperó tiempo o lo que sea. Pero así, rapidito, seguro. O sea, luego yo no me dolía el estómago. O sea, me estaba doliendo mucho. Wow, ese señor. No, es que... Sí. Pero para Bueno. uno se vuelve la normalidad, pero es increíble. O sea, que uno pueda acceder a eso así, tan rápido. Sí, sí. Ya está ahí, está el encuentro. Y creo que si nos estamos escuchando, no sos un cristiano perseguido. Y sabe de que en muchas partes del mundo hay cristianos de que tienen que caminar muchísimo, tienen que viajar muchísimo para recibir la Eucaristía. Entonces, si tenés la bendición de tener una iglesia cerca y de poder ir a misa, aunque sea los domingos, no, no te prives de ese regalo que el Señor te va a dar. Porque también el Señor dice, pues no, de que va a tener vida eterna. Y lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Entonces, mientras más vamos hacia Jesús, más lo conocemos y más cerca estamos de Él. Entonces, cuando muramos, hace como que, voy a mi amigo Jesús, el que recibí su cuerpo tantas veces. Entonces, sabe de que el Señor te está llamando a recibir su cuerpo no solamente para esta vida, sino para la vida que viene, porque te quiere preparar para que puedas mirarlo y para que puedas verlo y estar ante su presencia. Claro, y los que a veces le hablamos de pronto mucho a los católicos, pero a los que no sean católicos y no puedan recibir el sacramento aún en cuerpo, pues incluso así ustedes pueden ir a la iglesia y ahí hay un tabernáculo donde están ahí los cuerpos de Cristo para ser sacrificados en la próxima misa. Usted se puede sentar en la iglesia y hacerla su casa, porque es nuestra casa al fin y al cabo, y rezarle, y a veces nosotros tenemos otra cosa que se llama adoración, uno va a la exposición del Sagrado Sacramento a rezar, a meditar, a veces a cantar, y háganlo, eso también es parte de saber y de comunicarse con Dios, con Jesús. Entonces, si usted no puede recibir, al menos vaya y véalo por sí mismo, porque no siempre hay que consumirlo para tener las gracias. A veces con visitarlo y oírlo es suficiente. Sí. Y también si estamos, por ejemplo, nos invitan cuando estamos en un pecado en un estado de pecado, nos invitan a recibirlo espiritualmente. Entonces, si por la razón que estás viviendo en tu vida, puedes ir a misa, pero no puedes recibirlo en cuerpo, no puedes recibir la hostia consagrada, sabe que puedes recibirlo espiritualmente. Y el Señor hace maravillas, pues, ¿no? Y como dice Andrea, el visitarlo, porque... Y esto se necesita fe, pues, ¿no? Porque, a ver, es de que es loco. Es loco. Es loco explicar de que el Dios que creó todo y el que es rey y el que siempre será, está ahí. Necesitas fe para creerlo. Y saber que el Señor te va a encontrar donde estás y puedas pedirle la fe, Señor, abrí mis ojos para verte. Me acuerdo de la primera vez que me di cuenta, o sea, obviamente creía, pues, ¿no? Que el Señor está en la Eucaristía. Pero un día entré a misa, o sea, siempre uno entra a la iglesia y uno siempre entra y se arrodilla, pues no, porque sabe que está ahí. Pero mi corazón hizo como que buscó al sagrario y fue como, hola Jesús. Y de ahí fue como que nunca me había pasado. Ese día realmente fue como que, aquí estás, Señor. Uh-huh. Entonces sabe que el Señor te va a encontrar donde estás y acércate a Él, que Él se va a acercar a vos. Sí, en mi caso yo toda la vida pues viví con cultura católica y no fue hasta que me pregunté, o sea, ¿por qué creemos eso? Eso está muy loco. Que un padre me dijo que es que eso es una gracia, o sea, la fe, eso
tiene que ser un regalo. Y entonces lo que dijo Yara, hay que pedir por ese regalo, porque si no, o sea, es difícil. Igual yo seguía yendo a misa, pero llegó de a poquito la fe, la verdad, o sea, de a poquito llegó. Yo iba al Sagrado Sacramento, a la adoración de esa ciudad donde usted vive, y yo no, o sea, no es que no creyera, es que yo no sabía a qué estaba yendo, yo solo iba porque estaba muy chévere. Yo no sabía que iba. O sea, yo sabía que iba y allá me mejoraba. Yo, qué chévere este lugar. Y le decía incluso la María, no, no siquiera decía el Sagrado Sacramento, ¿se acuerda? Que yo siempre decía, voy a la María, porque ahí había una María en la entrada. Entonces digo, voy a la María y ahí me siento y ahí está la hostia. Sí. 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 Así que hay una aplicación que se llama Mass Time, que funciona en Estados Unidos, capaz también en Latinoamérica, y te muestra dónde hay adoración cerca tuya. Y entonces ahí podemos elegir que estás buscando adoración, e igual Google, pues no, adoración cerca mío. Y el Señor te va a guiar hacia su presencia. Y sin más, te queremos dar gracias por habernos escuchado y oramos porque el Espíritu Santo sea aquel que te revele a Jesús en la Eucaristía. Nos vemos la próxima semana. Sin más, Hasta chao. luego.